Hola, buenas tardes y bienvenidos a este cuarto foro del ciclo de teatro pandémico que organizamos conjuntamente Alternativa y APAE. En el foro de hoy, futuros escenarios de producción, los 5 profesionales invitados expondrán, intercambiarán ideas, reflexionarán y debatirán acerca de la proyección de los distintos panoramas de la producción escénica en tiempos de pandemia, nuevas prácticas y alternativas posibles a pensar. Sin perder más tiempo, vayamos a una breve presentación de los profesionales invitados, a quienes les agradecemos enormemente su participación en este foro y adelante. Estás muteada, Maga. Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a presentar a Romina Chepe, que es gestora y productora teatral. Desde el año 2000 se dedica a la gestión y producción independiente. Fue gerente del Teatro Metropolitan desde el año 2007 al 2012 y del Teatro Picadero desde el año 2012 al 2016. En esos años fue coordinadora de producción de las producciones de Sebastián Blutrach y desde el año 2018, junto a su socia Mónica Paillao, dicta el taller Herramientas para la Producción Independiente. Actualmente es la coordinadora de contenidos artísticos de producción del Teatro Nacional Argentino Teatro Cervantes. Mariano Pagani, licenciado en Administración de Empresas de la UBA, desde el año 2004 crea y dirige MP Producciones. MP es la empresa responsable de la mayoría de los espectáculos de Disney en vivo, para quien desarrolló, explotó y distribuyó en Latinoamérica la casa de Disney Junior con Topa y Mooney, Topa en Junior Express, Experiencia Art Attack, Violeta en concierto, Playground, Soy Luna en vivo. MP también produjo en el Teatro Gran Rex, Peter Pan, Todos Podemos Volar, en 2016-2017, Aladdin Seré Genial, 2018, Simón en vivo en el Luna Park, y actualmente está preparando la primera versión en español de School of Rock, el musical en el Teatro Ópera. Raúl Sancica, en la provincia de Córdoba, Argentina, es actor, director, docente y gestor de teatro. Actualmente se desempeña en la Agencia Córdoba Cultura, Gobierno de la provincia de Córdoba, como director del Teatro Real, director del Festival Internacional de Teatro Mercosur, Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes y del Festival Pensar con Humor. Hace 25 años trabaja y dirige al grupo de teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Maxime Suchet, egresado de la Escuela de Negocios francesa ESCP Europe, trabajó en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y desde 2005 es productor general de Timbre 4 y parte del grupo que dirige dicho espacio. En ese marco, produjo las obras escritas y dirigidas por Claudio Tolcachir, La omisión de la familia Coleman, Tercer cuerpo, El viento en un violín, Emilia, Dínamo, recorriendo más de 30 países en festivales internacionales. Hoy Timbre 4 es una escuela capacitando alumnos en Buenos Aires y talleres en Perú, Uruguay, España y Chile. Una productora que acompañó el trabajo de los directores y que acompaña el trabajo de los directores del grupo y un festival internacional, temporada alta en Buenos Aires, que reúne cada año 8 a 12 elencos de todo el globo y celebró en 2020 su 7ª edición. Gustavo Zidane, de Uruguay, gestor y productor de artes escénicas. Desde 2011 dirige la Sala Verdi y desde el 2018 el Centro Cultural Terminal Goes, dependientes de la Intendencia de Montevideo. Es miembro, integrante y fundador de Redelae, Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas. Ha sido productor teatral tanto en la escena independiente nacional como en la Comedia Nacional, el elenco oficial del Uruguay. Fue director ejecutivo del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre y coordinador de programación del Teatro El Galpón. Integró la Comisión Ejecutiva de Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013. Muy bien, bienvenidos y aquí vamos. Vamos con una primer pregunta disparadora. La idea es intercambiar pensamientos, dialogar, reflexiones. Y la primera pregunta básicamente tiene que ver con... Uy, espérenme un segundo. El futuro siempre tiene un pasado y un presente. En ese sentido les preguntamos a cada uno cómo les impactó esta pandemia y cuáles fueron las primeras reacciones de adaptación.
El que quiera, Dale, la que quiera. Si querés arranco, tomo la palabra. Bueno, nada, la pandemia nos agarró ahí mediados de marzo, con dos producciones muy grandes. Una era School of Rock, que estrenaba en mayo, y otra una gira por Latinoamérica de un espectáculo de Disney. Nada, tuvimos que poner el freno de mano, parar todo. Por suerte, algunas cosas las agarramos un poco a tiempo, otras ya no. La preproducción del espectáculo de Disney de Latinoamérica, perdimos la preproducción entera, y en el caso de School tenemos un 25% de la producción avanzada y ahora está un poco todo, digamos, en suspenso de alguna manera. Mi primera sensación fue, bueno, primero parar, en segundo momento poner un poco al día la situación de los pagos, la administración, las finanzas, todo, bueno, hacer un cierre de eso. Y una vez que hicimos eso fue, bueno, hay que achicarse, nos tenemos que achicar porque no tenemos una ventana a futuro de cuándo se va a poder abrir, no sabemos cuándo vamos a poder estrenar, es decir, no tenemos una incertidumbre muy grande, y fue, bueno, achicarnos tanto en lo laboral como en lo personal. Un poco la sensación fue, hay que achicarse para pasar este momento difícil, y cuando haya una ventana, pensar en reorganizarnos de vuelta, pero la verdad que la gira de Latinoamérica se suspendió y ya no vuelve, y lo que es School lo pasamos a enero en un principio, y ahora ya lo estamos pasando a julio, y siento que para ese tipo de espectáculos va a haber que esperar más tiempo, es decir, lo estamos como postergando, pero mi sensación es que lo que el 19 de marzo parecía algo pasajero, momentáneo, se transformó en algo mucho más largo de lo que nos imaginamos, y que va a haber que esperar mucho tiempo para que el mercado teatral logre recuperarse. Yo viví el 2001, no sé si alguno pasó el 2001 acá, pero bueno, el mercado teatral sufrió un montón y le costó mucho recuperar el volumen de espectadores que tenía antes del 2001, año 99, 2000, y siento que esta crisis es más fuerte, más dura, más difícil, en lo económico, en el tema, bueno, sanitario, es más compleja. Pero bueno, esas son un poco las sensaciones de arranque de cuando se decretó la pandemia y lo que pudimos lograr hacer en el corto plazo. Sigo por acá si quieren. Bueno, a nosotros como a todos nos agarró a medio camino con la temporada muy empezada, particularmente en Sala Verdi teníamos un estreno el 14 de marzo y el 14 de marzo fue el día que se paró todo. Nosotros paramos pensando que el retorno iba a ser pronto y demoró hasta agosto, por eso en mayo, por ahí, viendo un poco cómo venía la mano, decidimos cancelar toda la temporada e ir armando de a poquito, ¿no? A ver qué compromisos podíamos seguir sosteniendo. Y bueno, por suerte acá en Uruguay desde agosto los teatros se volvieron a abrir, con aperturas que son aperturas parciales, porque bueno, arrancamos con un supuesto 30% de habilitación del aforo, que recién pasó a ser un 30% hace una semana, porque bueno, hay todo un entrevero en cuanto a las distancias protocolares, que de acuerdo a cómo se apliquen te dan algunos números, pero el comienzo fue muy lento y lo que nos provocó de entrada, a mí particularmente, fue mucha tristeza, ¿no? Eso fue lo que me invadió, digamos, y bueno, enfrentarnos a algo que realmente no, creo que seguimos sin saber muy bien qué es. En Uruguay la pandemia ha sido muy particular, nosotros la hemos sorteado de bastante buena manera, solo tuvimos 45, hasta ahora hay 45 personas que han fallecido, y bueno, por ese lado la venimos sorteando, pero sin duda que todo este parate ha generado y evidenciado además, o sea, ha generado crisis y ha evidenciado
bueno, las debilidades que tenemos en el sector, y principalmente en el sector independiente. En lo personal, además me pasó que yo estaba en la feria de San Sebastián, en Donostia, en el País Vasco. Llegué el 15 de marzo a encuarentenarme solo, cuarentena de 14 días en mi casa. Mi familia se fue para otro lugar y me quedé solo en mi casa, y bueno, procesando toda esa cosa que bueno, de a poco se fue tornando como normal esto de estar quietos, ¿no? Pero bueno, por ese lado arrancamos. Bueno, sigo. Hola a todos y todas. A mí me agarró con varios proyectos desde lo independiente. Teníamos unos viajes por Argentina con el Mar de Noche, con Luis Machín, que dirigía Cacache. Con La Enamorada, con Julieta Venegas, teníamos gira, llegábamos de Santiago a Mil y íbamos a Perú, a México y volvíamos a Chile. Bueno, y con mi hijo Solo Camino un poco más lento también, volvíamos a la temporada en El Picadero, y teníamos funciones en el Gran Buenos Aires. Estábamos haciendo Gorda, que iba al Teatro Metropolitan 2, estrenábamos en abril. El lunes siguiente a que se decretó la pandemia empezábamos con la realización de la escenografía y el vestuario. Y desde el Teatro Cervantes nos agarró la pandemia a un mes de gestión, y un mes de gestión prácticamente, tratando de resolver problemas sindicales, de producción, de técnica, y al mismo tiempo sin saber, porque al principio uno tampoco imaginó lo que podía durar, entonces era al principio una pequeña especulación de, bueno, uno tenía la sensación de que esperaba unos días y que iba a volver el ritmo, digamos. Entonces tampoco la maniobra fue en el momento. Especulamos un poco y en un momento dijimos, bueno, tenemos que ponernos a trabajar desde el Estado más que desde ningún otro lugar, obviamente, ¿no? Con las producciones independientes y las comerciales es más difícil, pero desde el rol del Estado ver qué podíamos hacer, y así fue que empezamos primero subiendo obras, después generando contenido, primero desde Cava, después a nivel federal, y bueno, y ahora el concurso de las 21 obras. Eso, y paso la pelota. Bien, sí, sigo. Bueno, nosotros también, desde el Teatro Real de Córdoba, nos pasó lo mismo. Al igual que Gustavo, a mí me agarró justo en la feria de San Sebastián, me costó volver. Volví a la cuarentena obligatoria, pero en cuanto a todo el tema de gestión, lo primero que intentamos, porque como todos no sabíamos si iban a ser 14 días y después iban a ser 21, tratar de trasladar la programación al principio. Teníamos entre esos la presentación del Premio Provincial de Teatro que organizamos nosotros, que es el 27 de marzo, y en esos momentos vimos que esto iba un poco más largo, entonces lo primero que hicimos, como hicieron muchos teatros también, no solo los de acá, empezamos a subir todos los registros fílmicos que teníamos de las distintas obras, los distintos proyectos. El Teatro Real tiene 3 cuerpos artísticos estables, la comedia cordobesa, la infanto juvenil y el elenco estable de títeres, y una escuela de teatro. Entonces teníamos como material, pero como dije, registros fílmicos, porque no eran para Netflix ni para Amazon, o sea, estaba realmente bastante precario, quedaba al lado adentro de todas las plataformas. Y a partir de ahí empezamos a crear nuevos contenidos para estos nuevos formatos, sobre todo para tratar de mantener la vinculación con nuestros públicos, y ahí vimos que se fueron acercando otro tipo de receptores, fundamentalmente cuando hicimos los tutoriales. Todo esto lo tenemos subido, ¿no? Tutoriales para chicos a partir de
del elenco estable de títeres, el detrás de escena, autores por actores, donde distintos autores, tanto universales, nacionales y locales, contados por integrantes de los distintos cuerpos artísticos y mostrando algunas imágenes, eso como que llamó la atención, se nos fue abriendo fronteras, y ahí, bueno, empezamos a pensar ya en otra forma de empezar a producir. Lógicamente, el tiempo fue avanzando, empezamos con algunos streaming, fundamentalmente de música. En este momento venían todos los streaming de teatro, primero de los cuerpos oficiales y después del Teatro Independiente de Córdoba. Y tuvimos un problema eléctrico en el teatro, sé que el teatro también se sublevó, dijo, hasta acá llego, por suerte ya lo estamos arreglando, va a demorar un poco más, pero vamos a tener todo cableado nuevo, tableros nuevos. Por otro lado, la organización de los festivales, nosotros nos tocaba en junio el Pensar con Humor, justo cuando estábamos con el cierre de todo, que es marzo, entonces ahí sí se decidió suspenderlo, salvo algunas actividades virtuales que siempre la veníamos haciendo, como concursos de relatos humorísticos u otras actividades. Y sí estamos trabajando para la edición número 10 del Festival para Niños y Jóvenes que nos toca este año, que se pospuso, en vez de ser en octubre, va a ser en noviembre, con un formato más reducido y formato online. Eso es lo que estamos trabajando ahora. En síntesis, hablando de escenarios de producción, nos encontramos dentro del escenario sin escenarios, y en este momento nos encontramos con muchos escenarios. Entonces, bueno, creo que estamos todos sorprendidos y a su vez ayornándonos a todos estos nuevos sistemas. De hecho, hoy yo tuve que presentar el presupuesto 2021, el prepresupuesto, y realmente tuvimos que adaptarnos a todas estas nuevas tecnologías, streaming, todos los costos y todas las cuestiones que creemos que van a seguir avanzando. Entonces, para tenerlo en cuenta ya para el 2021. Y desde Timbre nos pasó un poco todo lo mismo, ¿no? Digamos, no, creo que fue un martes o un miércoles cuando pasó eso. Se decretó la cuarentena. Nosotros salimos con las obras nuestras al aire, tratando de poner contenido online para nuestra comunidad y poner algo. La sensación fue estar en un barco que se hunde y tratar de sacar los baldes y sacar el agua, ¿no? Empezar a hacer vivos con los artistas. La comunidad estuvo muy presente, y toda la gente que nos sigue. El primer fin de semana tuvimos 120.000 personas que se conectaron, o sea, 100 veces más de la afluencia que tenemos un fin de semana. Habíamos arrancado las clases, hubo, creo que, no sé, 2 semanas de clases, tenemos muchos alumnos de Timbre, entonces decidimos pasar a formato online. O sea, no hubo bache ahí, el toque fue comprar las cuentas Zoom, empezar a trabajar de esa forma, hablar con los docentes para que empiecen a entender cómo funcionaba todo eso, que los alumnos se acostumbren también a todo eso. O sea, todo ese momento de transición fue bastante rápido, pero fue realmente la sensación de estar tapando bache. Y luego empezar a pensar, ¿no? Después cómo hacemos para vivir, porque el teatro nuestro, como cualquier teatro independiente, vive de los ingresos de las entradas. Entonces, cómo empezar a armar todo un esquema para que todos puedan cobrar, y que todos sean útiles en ese esfuerzo, en este redimensionamiento de las tareas, de la actividad. Nos agarró también con 2 giras afuera, un elenco próximo estaba en España, de hecho. Entonces, ¿qué hacer? Algunos se quedaron, o sea, ver si posponemos las fechas. Lo mismo con Pollo Rojo, que está en Francia, tuvimos que cancelar toda la gira que está prevista. Coleman tenía una gira en marzo en Italia. ¿Qué hacemos? ¿Las posponemos a octubre? Ahora lo vamos a posponer en marzo siguiente. En fin, todos escenarios que hacen que, bueno, la actividad no existe y tiramos planes sobre la cometa, pero siempre lo vamos aplazando, ¿no? Primero era julio, después octubre, ahora marzo, pero incertidumbre. Eso. Un poco, Romina y Raúl nos acercaron a la próxima pregunta, que tiene que ver con qué nuevas herramientas aparecieron en este contexto y cuáles piensan que van a perdurar en el futuro. Estás muteada, Romy, ¿vos querías hablar?
Sí, la verdad que es lo que el teatro es teatro y va a seguir siendo teatro. Sé que hay una necesidad de hacer cada uno desde el lugar que ocupa en la producción de espectáculo, digo, los actores quieren actuar, digo, es algo que sucede. Y también hay una necesidad económica. Entonces también uno sale a pensar cómo sobrevivir y qué hacer en esta realidad que nos toca subsistir. Entonces se generaron un montón, si me preguntás qué es lo que, yo qué sé, quizás hay algunos streaming que está bueno hacia afuera y uno puede vender algo cerrado y quizás a partir de hoy los registros de las obras sean diferentes, no tomaremos el típico registro de la cámara fija, supongo que esas cosas sí van a ir cambiando. Después, ¿qué es lo que se va a quedar? No lo sé. Probablemente algunos formatos se queden y probablemente siga existiendo el teatro como tal, digamos. Sí, en el caso nuestro, bueno, pugnamos que el teatro, como dice Romina, se quede y vamos a luchar. Yo como actor voy a pugnar por eso, lógicamente. Pero sí creo que hay formatos que ya vienen para quedarse. Desde el lugar público, o sea, nosotros estamos ubicados en Córdoba Capital, como le puede pasar a muchos que estén en Capital, pero a través del programa Corredores Teatrales vamos por toda la provincia, de comunas chiquitas como a grandes ciudades, y hemos visto que a partir de estos formatos, cómo se ha ingresado otros receptores, otros públicos que no habían ingresado nunca, y que se ha generado como un deseo, una necesidad, porque en las devoluciones, esto que también se ve a partir en forma muy rápida, ¿no? En las devoluciones que se tiran en la pantalla, qué lindo poder conocer el teatro real, cuándo van a venir a visitarnos, o sea, esto me hace acordar un poco lo que es el tema de los youtubers o de los influencers. Nos ha tocado programar antes a los influencers, los youtubers, donde ustedes saben que ellos generalmente no promocionan en los medios tradicionales, ni gráficos, ni televisivos, ni radiales, todo por redes, pero cuando van al teatro llenan. Nosotros en un festival, ya sea de humor o de teatro, lo hemos tenido y llenan, y justamente su forma de desarrollar toda su profesionalismo a través de las redes. Entonces, un poco eso yo creo que también lo tenemos que saber aprovechar. Y un poco ahí nosotros hacemos una división de la producción pre-pandemia, producción en la pandemia, y pensando en una producción post-pandémica, en una forma inmediata y una forma más inmediata. Hoy estamos atravesando algo que quizás también usted está pasando, sobre todo en lo que es teatro, bueno, a todo, pero teatro público, que van surgiendo también todas las cuestiones del marco regulatorio en cuanto a los derechos individuales, derechos colectivos, de derechos de autor, de derechos de imagen, para poder hacer contrataciones internacionales, si la firma digital sirve o no sirve, está autorizado. Entonces estamos con toda esa problemática que yo creo que también es un momento como para profundizarlo y de la forma más urgente posible, porque ojalá salgamos pronto de esto y tenemos que tener resueltos todos esos temas que sabemos que van ya mucho más abarcativos que la cuestión territorial nuestra, donde estamos trabajando o acostumbrados a trabajar. Siento la sensación como que venimos nosotros bajando en un bote corriente abajo, río abajo, trayendo todas las cosas, malezas, troncos, y nos vamos a encontrar nos estamos por encontrar con un bote que viene subiendo corriente arriba, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos que acordar ciertas cosas y tenemos que poder tener definido sobre todo este tema de los derechos, los acuerdos, los consensos. Yo siento que no sé qué va a quedar, también creo que estamos un poco en el inicio de muchas cosas y que seguramente algunas cosas que hoy existen van a transformarse y evolucionar en función del contexto.
Lo que sí nos permitió es aprender mucho de quién viene al teatro, o quién nos mira, o quién nos sigue, y lo importante que es, ¿no? Teníamos por suerte un teatro que tiene muchos seguidores y siempre le dimos mucha bola en las redes. No así el bar nuestro, por ejemplo, que es un bar muy divino, que tiene mucho ambiente, pero que no tiene presencia en las redes, ¿no? De un día para el otro nos encontramos con la necesidad de acudir a una comunidad que no existía en nuestro bar, y todo el esfuerzo que hay que hacer ahora en pandemia es mucho más complicado. Yo tengo la sensación que lo que sí permitió el streaming y esos formatos es acudir a toda la gente que no puede ir a Buenos Aires, por ejemplo, a Timbre, en nuestro caso. Y eso va a quedar porque es un público que existe, digamos. Sí, todavía hay un costo, por ejemplo, para nosotros para hacer streaming en vivo, para un equipo de cámaras y un switcher y demás. Hay un costo artístico, estético de hacer una obra de teatro por Zoom, que no tiene nada que ver. Sí, por ejemplo, todo lo que son lecturas no sé, o work in progress, todo eso hace que es mucho más fácil, no sé, agarrar un texto y hacer una lectura y que sea visible. Trabajar con artistas de afuera o festivales de afuera es mucho más sencillo. Algunas cosas sí se rescatan. También nos pasa que tenemos un mazazo en la cabeza y hoy es muy difícil pensar en el futuro y decir, che, esto va a quedar, está buenísimo. No tengo ni idea, la verdad. Hoy, claro, extraño mucho lo que había, no puedo creer lo que está pasando y quiero volver a mi formato original. Y por ahí, cuando yo vuelvo a mi formato original, por ahí digo, che, estaba bueno esto, lo puedo sumar. Esta es la sensación que tengo. Yo creo que nosotros nunca dejamos de pensar en la forma original, y ahora en este retorno lo que hicimos fue volver a la forma original. También es real que nosotros abrimos en Uruguay los teatros en los primeros días de agosto, pero las condiciones para reabrir ya estaban dadas hacía casi 2 meses. De hecho, tuvimos una disputa con la iglesia porque creo que en los primeros días de julio la iglesia ya estaba dando misa, habían habilitado las misas y no se habilitaba el teatro. O sea, pasamos por un montón de absurdos y ahora que, bueno, que volvimos, yo creo que todo ese grito desesperado que fue el hacer algo para decir, bueno, acá estamos, algunos con diferentes motivaciones, lo que dice Maxine es muy cierto, cuando un grupo independiente se queda sin ingresos, tiene que buscar, bueno, a como dé lugar, generar esos recursos, no es lo mismo nosotros en los teatros públicos, pero eso no nos inhibe de ver lo que pasó en toda la comunidad. Y yo creo que por suerte se vuelve al teatro, y se vuelve a como era. Y el streaming, bueno, sí puede, yo creo que va a ser una herramienta que la usaremos de la misma manera que durante muchos años vimos la evolución de lo que fue la iluminación teatral o el sonido en el teatro. Yo creo que va a ser una herramienta que se va a servir, pero para apoyar el relato teatral. En lo personal, creo que es lo que sabemos hacer. Entrar como en otros códigos, en otros lenguajes, implica otra sabiduría, otra sapienza, otros conocimientos, otra formación, y nosotros lo que sabemos hacer es teatro. Entonces, por suerte creo que se va a volver al teatro y estoy seguro, además, en Argentina, que es un país que se respira teatro, ni bien se abran las puertas de los teatros, todos van a respirar eso que respira el país de ustedes, que es estar en contacto con el público, bueno, es eso, esa es nuestra esencia. Nosotros hicimos algunas cosas en el medio de todo este proceso. Una de las que más nos motivó, hicimos una serie online en vivo con una actriz en Río y una actriz en Montevideo. Fueron 4 capítulos, 4 viernes, y nos recreamos la fantasía de que estábamos en un teatro. Yo me acuerdo que cada vez que veía el capítulo me venía a mi cuarto, acá en mi casa, apagaba las luces, como quedaba en sala, prendía la tele y era como que, bueno, que empezaba la escena. Pero yo creo que, bueno, que vamos a volver a hacer lo que sabemos hacer, y muy bien. O sea que sí, el streaming está ahí y capaz que dentro de unos años vamos a decir, no, hasta esto también, ¿te acordás cuando arrancamos? Pero yo creo que lo que va a quedar y va a seguir quedando es el teatro. No tengo dudas. Perdón, quisiera agregar algo que también creo que puede ser interesante, es qué tomamos de esto que apareció para mejorar hacia adelante. Pensaba en el Cervantes
y en el canal de educación, por ejemplo, que tiene el teatro, y obviamente que es súper útil porque estamos llegando a lugares que no hubiésemos llegado de otra manera, claramente, y esta posibilidad de la tecnología de mejorar la calidad de lo que estamos haciendo para que lo que llegue sea mejor, digamos. Nada más. Dale, yo creo que nosotros, en nuestro caso, bueno, dale Gustavo, tranquilo. Una observación nomás. Estoy de acuerdo con el tema de la comunicación y la difusión, pero creo que parte del desafío es tratar de llegar, y con esa quijotada que es una gira teatral, a esos lugares donde no llegamos. Creo que eso es lo diferente, llegar justamente también con la posibilidad del en vivo, más allá de que, por supuesto, yo, por ejemplo, miro, hay productos interesantes que uno ve, pero tienen ese contexto, ese encuadre de la difusión, no del sabor del aire, de la respiración del espectáculo teatral, y ojalá que esa batalla no la perdamos. Dale, Mariano. No, dale, yo quería agregar, nada, también es difícil saber qué va a quedar y qué no. Creo que capaz así como incorporamos el community manager o el que maneja las redes hace un par de años, cuando antes solo teníamos un agente de prensa, ahora tenemos agente de prensa más el que maneja las redes. Seguramente en el futuro tengamos a alguien que cubra esa parte de streaming, sea un backstage, o sea un meet and greet, o sea una prueba de sonido. Obviamente la dificultad hoy está puesta para nosotros en el tema de los derechos, ¿no? Tener esos derechos para poder difundirlos. Pusimos alguna obra que teníamos grabada, pero bueno, obviamente las comedias musicales son complejas, hay muchos autores involucrados y eso hace difícil, nada, obtener todos esos permisos. Hoy lo que estamos tratando de hacer es, en los contratos a futuro, incorporar cláusulas que tengan que ver con esto, que nos habiliten a grabar un ensayo, a grabar una audición, y no digo la obra, porque la obra es más complejo. Para el caso de School, que es una obra internacional con derechos de Londres, no me van a dar nunca la obra, pero sí estamos peleando porque nos den todo lo que está por satelital de la obra, que no es la obra, pero que nos ayudaría a eso que creo que es importante. Bueno, son obras que están en Buenos Aires, son obras que no van a girar, son obras que no van a ir al interior, son obras que no van a ir supuestamente tampoco a Latinoamérica. Entonces creo que ahí hay algo que es importante, que se pueda producir algo acá y que una persona de interior que no puede viajar pueda acceder, o que esa obra se pueda ver en Perú, en Bolivia o en otros lugares, porque bueno, una comedia musical no gira, tiene muchos camiones de escenografía, mucho armado, mucho desarmado. Bueno, en el caso de School tiene niños, con lo cual la gira es muy dificultosa, diría imposible. Pero bueno, nada, creo que nosotros estamos tratando de incorporar a futuro cláusulas relativas al streaming para sumar contenidos que nos parecen importantes distribuir y que van a formar parte. Lo que sí, me parece que estamos sumándonos una unidad más de costo a la producción, que así como vinieron las redes y tuvimos que sumar una cámara, alguien que cubra, alguien que a ese contenido le dé un sentido, bueno, también hace falta ahora, si hay que, como decía, creo que Romy, si vamos a filmar la obra, hay que filmarla bien, si vamos a filmar un ensayo, hay que filmarlo con un sentido, nada, que esté bien hecho y que tenga un sentido práctico en la comunicación de la obra. Entonces digo, termina siendo como, che, ahora nos tenemos que sumar una pata más que no teníamos, que es tener cámaras, tener un director, tener alguien que maneje ese contenido. Es como agregar un equipo más a la producción. Pero bueno, nada, estamos en eso, veremos. Son derechos para más adelante y estamos tratando de meter incorporar el streaming adentro de los contratos. Sí, un par de cosillas que está bueno, muy interesante lo que se va planteando. Aparecen muchas puntas que son para derivar en horas y horas. Digo, el espectro de espectadores que se abre, que se democratiza un estilo y una posibilidad de ver en lugares donde nunca por ahí podría llegar, con esto del streaming, digo. Las diferencias interesantes entre los distintos sistemas o modelos de producción, lo público con su obligación
como institución, lo comercial o empresarial desde el lado de los costos que estamos hablando, lo independiente también desde los costos y lo que tenemos que generar para poder hacer algo medianamente de calidad con el streaming, etcétera, etcétera. Habría muchas preguntas, digamos, que se disparan por muchos lados. Me interesaría por ahí, más allá de hablar el tema del streaming o qué creen que el porcentaje o qué intuyen será el tema del esquema de ingresos, porque estamos hablando de particularidades. Raúl también habló de derechos, Mariano también habló de derechos. El ecosistema se empieza a complejizar cuando antes era, entre comillas, más convencional en algún sentido. Que entre todos, o dialoguemos, discutamos, debatamos, no esperemos como el espacio si quieren, pero me parece que este tema de los derechos que se está generando más allá de la verdad del streaming, o lo que el streaming produjo, más allá de la apertura de espectadores, o la posibilidad de que llegue a lugares que nunca había llegado, o que la gente que no podía verlo pueda acceder a eso. Diferencias también con lo que pasa con Gustavo en Uruguay, digamos, algo que hablabas del 30%, 30% de aforo, 30% de aforo en una sala pública, por ahí es una cosa, no sé si aumentó ahora el 30% de aforo posible, no, ya me imagino que no, pero el 30% en una sala independiente es atroz, no sé, Maxim o Romy podrán decirlo, no existe, o sea, en una sala de 50, un 30% de 15 personas. No hay forma, no hay forma. Por eso, me gustaría que por ahí, más que pregunta, que pensemos en estas complejidades que surgieron. ¿Qué complejidades? Que me parece que eso es lo más rico de esto que está surgiendo, porque fueron muy interesantes los que fueron planteando. ¿Qué complejidades le fueron apareciendo a la hora de producir el streaming, o la hora de lo que están viendo, por ejemplo, esto que decías de los derechos, de ciertas cosas parciales de lo musicales, que podés, o que tal vez, o de lo público que decías, Romy, de la educación que se insertó como un medio de transmisión de lo público? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos como qué virtudes y defectos encontraron en esto, de este contexto tan raro, donde tuvieron que aparecer nuevas herramientas, donde las herramientas nos tenemos que ir adaptando, donde suben los costos de cosas que no teníamos pensado? ¿Se entiende más o menos? Sí, yo tengo una pregunta en realidad. Sí, claro. A Mariano, porque es una variable que te la hago directo a vos, Mariano, porque es una variable que no tengo en el teatro independiente, que me interesa, es el tema de las marcas y cómo reaccionan a este contenido, ¿no? Digo, yo trato de ofrecer lo que tengo a mi público, y lo tengo en Gorra Online, y bueno, y depende un poco de la solidaridad de la gente, ¿no? Primero la solidaridad, después me doy cuenta que la gente quiere algo de calidad, entonces va a mirar poco, va a dar poco si no hay nada que sea de calidad. Pero si entra una variable de la marca, es distinto, entiendo, ¿no? Digo, porque por ahí vos tenés convenios, contratos a varios años, no sé si dentro de eso está el streaming o no, de hecho entiendo que no. Creas nuevos convenios, ¿esas marcas les interesa el contenido de streaming? No sé. Pero es un ingreso que ahí sí te puede cambiar un poco la variable. Mirá, yo entiendo, capaz no en nuestro caso, y hablo un poco de lo que conozco, que en el caso de La Plaza, que hizo bastante streaming de obras, eso colaboró y ayudó a mantener las marcas que tenían comprometidas para los teatros durante el año. Ese contenido les colaboró para cubrir la necesidad que tenía la marca de estar presente, y mantuvieron la presencia todo el año cuando esto se cortó el 15 de marzo, ¿no? Yo creo que para el que tiene sala como La Plaza con un objetivo comercial y también tiene etiquetera y demás, y tienen un acuerdo anual con la marca, con la sala, les fue súper útil. En el caso nuestro, que tenemos una marca que está asociada a School, que es un banco, no tengo la posibilidad del streaming, con lo cual creo que si hubiera tenido la posibilidad lo hubiera hecho, pero bueno, no tengo nada, no puedo darle ningún contenido audiovisual porque no tengo los derechos para hacerlo, pero me hubiera ayudado a mantener capaz la marca vigente, viva dentro del espectáculo hasta que llegue el momento de estrenar, porque ahora lo que nos pasa es que
el banco quedó asociado de alguna manera, pero hoy no tengo comunicación. Pasamos la fecha de estreno, posiblemente lo tengamos que volver a pasar, no lo sé. Es decir, el banco empieza a formar parte de la incertidumbre nuestra, ¿no? Está como aliado, pero va a sufrir un poco toda la incertidumbre que tenemos. Si hubiéramos tenido contenido audiovisual, aunque sea, digo, no la obra, pero audiciones, un work in progress, un ensayo, le podríamos haber dado algo que al banco le hubiera servido, y a mí también me hubiera servido para mantener la marca nuestra vigente y el banco con su presencia adentro, ¿no? Me parece que al no tener esos derechos, no tengo nada para ofrecerle. Es decir, la verdad que no tengo que esperar a que vuelva el teatro normal, con la comunicación normal, para que darles algo que ellos están buscando de un poco del proyecto. Porque también lo que yo veo es que se puede ahora hacer una comercialización de obras localmente, más allá que, no sé, agarramos un concierto, no sé, o sea, una obra internacional, digamos, se puede hacer una explotación local, con marcas. Lo mismo que vos, más allá de que no tener la marca adentro, digamos, o la propiedad de los derechos del streaming. Creo que eso es lo que, digo, para ligar con tu pregunta, Gustavo, perdón que me estoy yendo, pero me parece que va por ahí, digamos, que hay muchas cosas que si tuviéramos, ahora sabiendo que el panorama es distinto, porque los actores cambió un poco todo, sí podés plasmar en un contrato esas cosas, sí puedes trabajar el usuario que te ve como, como algo que se puede hablar con marcas o lo puedes, digamos, o lo puedes captivar para tus redes. En fin, me parece que hay por ahí una data o una variable que cambiaría. En el teatro comercial, en nuestro teatro no, pero digo, me parece que esas cosas sí pueden cambiar. No, yo creo que es un buen momento capaz de reflexión. Creo que la palabra sería, hace falta más flexibilización en todas las áreas. Es decir, el teatro viene con convenios, capaz es algo que se habló o se viene hablando, con convenios muy antiguos, con cierta rigidez. Ya eran antiguos sin pandemia. Con pandemia se nota se expone todo lo rígido que es el convenio frente a un problema como el que tenemos hoy. Es decir, un convenio que tiene más de 40 años o 50 años, que estaba vigente hasta el 19 de marzo, hoy con este problema se expone totalmente, porque aparecen todas las problemáticas que tenés para poder poner el actor en la pantalla, no hay acuerdo ni de la obra grabada, ni hacer un streaming vivo, es decir, surgieron un montón de inconvenientes, más los derechos, más, digo, me parece que sería bueno, capaz, en este impasse, que termina siendo mucho más largo de lo que nos imaginamos, que se pudiera ver una revisión de todo eso. Creo que la palabra para mí es, todo tiene que ser más flexible de alguna manera, porque si no, hablo un poco desde mi lugar, si nos embarcamos a hacer School of Rock y empezamos a ensayar y tenemos 50 contratos y una persona se enferma con COVID y hay que levantar la obra, es un perjuicio que no lo podemos bancar. Entonces digo, no arranco, frente a ese contexto no arranco la obra porque es tanto el riesgo que tengo que prefiero no empezar. Entonces digo, me parece que si no se logra cierta flexibilización en tema, es decir, en el tema de derechos, en el tema sindical y demás, es que es complejo sumar una variable más como la pandemia y encima querer producir. Es decir, ya Argentina es complicado de por sí, con la pandemia es súper mega complicado. Digo, si no se puede flexibilizar un poco todo, desde otro lugar, independientes, sin sala, sin tiquetera y sin marcas comprometidas anualmente, y capaz prefiero esperar, porque no me voy a subir a un tren que me parece sumamente riesgoso con la pandemia por delante. Sí, también un poco de lo que venía hablando antes Maxim, creo que también algunas cosas, nada, es también reinventarnos, como nombró antes Pagani, que no contabiliza el streaming. Me acuerdo en un momento lo llamo a
a Javier de Alternativa y me empieza a contar un poco no sé qué, le digo, ¿y quién hace el streaming? ¿Esa ficha dónde está, no? Como algo que en algún momento era, bueno, ¿y quién maneja las redes? Es un poco lo mismo. Eso por un lado de lo que decían antes. Y por otro lado también creo que toda esta situación desnudó la fragilidad de todas las áreas, de todos los agentes que estamos comprometidos en este sistema, digamos. Creo que quedamos todos muy expuestos y muy a la deriva, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un gran momento para repensarnos, ¿no? Bueno, creo que se han juntado un montón de agrupaciones más de las que había, y en ese sentido me parece como súper nutritivo, pero deberíamos repensarnos en cómo volver a trabajar hacia adelante, porque no puede ser que alguien que esté tan desamparado o desamparado. Me parece que eso nos invita a repensarnos un poco. Eso yo diría que es una de las consecuencias más fuertes de la pandemia, ¿no? El evidenciar la situación transversal, además, no solo del teatro, sino de todas las artes, de los artistas, ¿no? Y principalmente de los artistas del sector independiente. En el caso nuestro, bueno, es clarísimo que es un debe, que incluso nosotros estamos en pleno cambio de gobierno, venimos de un proceso de 15 años de gobierno progresista y en marzo acaba de asumir un gobierno de derecha y bueno, uno lo dejó así y el otro hay que ver si lo toma. El tema es que el problema está ahí, está latente y en algún momento, que yo creo que tiene que ser ya, eso se tendría que agarrar y bueno, y por lo menos decir qué vamos a hacer con esto, ¿no? Porque hubo gente que estuvo sin trabajar 4 o 5 meses y no pudo ni siquiera acceder a un seguro social, a un seguro de salud. Entonces eso es jodido, es complicado y esto no sirve si uno se salvan y muchos quedan atrás. Acá o nos salvamos todos o se va todo al carajo, porque se debilita todo, ¿no? Realmente a mí más que preocuparme la pandemia, que en algún momento va a pasar, lo que más me preocupa es eso, es la relación del movimiento artístico con su sobrevivencia, digamos, ¿no? Sí, ¿cómo quedamos al desnudo todos? Bueno, un poco lo que están diciendo. Por eso yo creo que debemos consensuar en forma, cuando yo hablaba de eso recién, creo que en forma inmediata. O sea, ya tenemos un diagnóstico que saltó muy rápido, yo creo que se puede profundizar un poco más, pero está muy, muy claro. Hay gente que hay artistas y productores y técnicos la están pasando muy mal, pero sobre todo en lo que estamos en lugares públicos tenemos que trabajar rápidamente y para poder pararnos tenemos que hacer un marco regulatorio y sentarnos todos. Ahí cuando hablamos de derecho estamos hablando de Argentores, ADAIC, ADICAPIF, esto hablo aquí en Argentina, ¿no, Gustavo? Pero porque nosotros para hacer algunas cosas o varias cosas cuando consultamos a estas instituciones tampoco lo tienen muy clara, cómo van a cobrar, qué porcentaje, cómo va, como en un momento se pensaba que se iba a levantar o se iba a pasar de fase la cuarentena, se pensaba hacer también como en Uruguay, estoy hablando de Córdoba, ¿no? Una fase donde se iba a permitir un aforo reducido, y ahí nos encontramos con todos estos problemas que tienen que ver justamente con los derechos que no salían, no se actualizaban, o sea, nos contestaban, bueno, si está vencido hay que esperar de acuerdo a esto 2 o 3 meses, y yo creo que ante esta urgencia no podemos esperar. Al final eso no se hizo, pero de ahí vuelven a salir otra problemática, que es que nos estamos manejando todo en tiempos diferentes. Volvemos a lo de antes, en la prepandemia. Yo creo que tenemos que acelerar esos tiempos, ver cómo podemos trabajar asociativamente, forma de cómo podemos colaborar entre todos para poder reproducir, o sea, multiplicar todo esto.
y me parece que desde lo público tenemos que ser como el buque insignia, ¿no? Llevarlo hacia adelante esto. Es que por donde lo mires, digamos, desde las salas, desde los rubros, digo, todos están complicados todas las lógicas son distintas y están todos desamparados, digamos. Yo veía, los técnicos quedaron en la tierra de nadie, ¿no? Que son responsabilidad de las compañías no están haciendo funciones, no hay ingresos, bueno, no cobran. ¿Son de las salas? No son de las salas, no. Las salas pueden aportar, nosotros por ejemplo tenemos un fondo, no sé, solidaridad con los técnicos y pagamos el 33% de lo que solían cobrar. Y ofrecemos a las compañías de aportar. Los actores por ahí no tienen, digamos, no están en blanco, el universo del teatro independiente es informal, digamos, entonces no pueden pedir ninguna ayuda, no existen. Vos no sé quién nombraba, pero verdad que muchos colectivos se empezaron a crear a raíz de todo esto. Que eso sí es lo positivo, ¿no? Darse cuenta de lo frágil que es todo. A nivel salas, por ejemplo, también, digamos, no hay, las salas no viven, los subsidios son por ahí un 8, no sé, un 10%, los ingresos vienen de subsidios, lo demás es venta de entrada. Si no hay entrada, ¿qué hacemos? ¿Cómo pagamos el alquiler? ¿Cómo pagamos a la gente? Bueno, no tenemos a nadie en blanco porque no lo permite nosotros tenemos algunas personas en blanco, pero claro, no pueden beneficiar entonces de la ART, en fin, todo es una economía gris en la cual está el teatro independiente, porque por costos no lo puede hacer de otra forma, que está totalmente desamparado. ¿Viste? ¿Cómo entras? ¿Cómo ayudas? Nosotros lo que encontramos, lo único que vimos que tenía efecto es trabajar en redes, trabajar con socios, solidificar los socios que teníamos. Por ejemplo, ahora vamos a lanzar un festival entre salas, la gran mayoría de las salas independientes vamos a lanzar un festival a principios de octubre con el colectivo PIT. Estamos trabajando con las embajadas, por ejemplo, con quien hemos trabajado en el pasado, que tienen fondos, quieren destinar a los artistas. Es la única que vimos, y trabajar con la comunidad de seguidores que tenemos. Es la única que vimos donde vimos un poco de fe, salimos a vender bolsones ecológicos, salimos a vender remeras, cualquier pretexto para que la gente se solidarice con nosotros. Pero lo real es que no hay una red, no estamos amparados por cualquier ley o cualquier subsidio o cualquier estatuto, no existe, es real. Yo creo que tendría que haber una reivindicación mundial de todo el movimiento cultural mundial por una renta básica para el sector. Acá es el planteo, sin una renta básica es imposible que realmente se pueda, ante situaciones como esta, se pueda subsistir. Yo todavía no podemos evaluar cuánta gente, cuántos espacios, cuántos proyectos quedaron por el camino. Pero estoy seguro que cuando nos sentemos a mirar para atrás, va a ser brava, va a ser brava. Y sin eso es casi imposible. Y no hay otra. Si el Estado no interviene, este tipo de situaciones tan abarcativas, no hay forma de sostenerlo. Por más que tengamos un ingenio brutal y que apostemos a monetarizar todo lo que hagamos, no hay forma. No hay forma. Está bien, el tema es que vos eso lo planteás al Estado, el Estado te dice, che, estoy gastando todo en salud. Sí, pero es que de una vez por todas también hay que poner en valor en la escala de gente perjudicada al sector. Un sector además que genera varias riquezas a nivel cash y riquezas que no se pueden medir. No vamos a ponernos a hablar de eso, pero en algún momento tenemos que decir, miren que esta pandemia, parte del sostén de la gente en sus casas, en el confinamiento, la mantuvieron los artistas. O sea, eso fue así. Y no hay vuelta, porque tenías que escuchar música, tenías que ver una película, tenés que leer un libro, o sea, y es eso. Y bueno, eso de una vez por todas tiene que jerarquizarse con un estatus social que también sea contemplado, porque es un sector devastado. Gracias. Vamos a pasar a una pregunta más, que es qué aprendizajes y qué reflexiones creen que nos deja o que les gustaría compartir ahora
a partir de esta charla. Perdón, vamos a tomar antes de entrar a las preguntas del público, antes de esa, Maga, creo que estaría bueno pensar qué fortalezas ustedes le encuentran a la producción en este momento para repensar un poco lo que decía Romina, ¿no? Este espacio de tiempo, más allá de la crudeza de lo que dejó en evidencia este sistema y lo que está pasando a nivel local, global, en todos lados, todo esto que está dejando descarnado, digamos, el sistema escénico y todos los que trabajamos en él. ¿Qué fortalezas ustedes encuentran, a pesar de eso, en la producción, desde el punto de vista de la producción, para repensar esos nuevos horizontes? Pensando fundamentalmente, y antes de entrar en las preguntas del público, que hay muchas y están ahí candentes, digo, que teniendo en cuenta además el título de este foro, que es Futuros Escenarios de Producción, ¿qué fortalezas le encuentran a la producción para pensar y repensarse desde ahí? Con todas estas cuestiones negativas que tiene y las cuestiones por ahí positivas que aparecieron y que son propias de estas circunstancias. Perdón, Maga, justo quise hacer un cambio, perdón. Todo bien. Vuelvo a repetir, piquémonos, quiero decir, no esperemos el lugar, aprovechemos eso, que está muy rico el encuentro. Dale, yo tiro algo. No, yo la verdad que yo soy bastante escéptico respecto al futuro. Ojalá el teatro vuelva a ser teatro y volvamos a la normalidad o la cuasi normalidad que había antes. Pero bueno, creo que esta cosa de largo plazo, digamos que esto termina siendo mucho más de lo que nos imaginamos y capaz termine siendo mucho más de lo que nos imaginamos hoy también. Para mí hace muy dificultoso todo, ¿no? Esto que hablaban recién de qué va a pasar con los técnicos, qué va a pasar con los actores que no tienen trabajo, qué va a pasar con... Es decir, hay un montón de interrogantes de quién va a quedar parado cuando esto termine, ¿no? Nosotros desde digamos, yo de mi lugar lo que pienso es, una comedia musical no la puedo hacer hasta que el teatro no arranque y pase no sé cuánto tiempo, no voy a poder pensar en producir. Y la verdad que en estos meses pasamos por todas las instancias, ¿no? Días que estamos con más ganas de trabajar, días con menos, días con ganas que tenemos de pelear y ganas que no tenemos de hacer nada. Perdón, Yo creo Mariano, perdón, sí. no te quiero interrumpir, seguí con el hilo, pero digo, vos habías dicho al principio que lo habían pasado en principio para enero y después para julio, etcétera, Sí. etcétera. Por ahí ahondar un poco por qué esta corrida, No, lo que cómo se repensó. Sí, es decir, el espectáculo estrenaba en mayo de este año, cuando vino la pandemia, empezamos a ensayar tipo 15 días después, teníamos fecha de ensayo. Esto es con niños, ya el colegio estaba suspendido, no íbamos a poder ensayar, es decir, ahí ya se decidió levantar lo que era mayo de este año. Y esperar un poquito, al rato ya dijimos, bueno, ya este año no va a ser, no va a haber vacaciones de invierno, levantemos todo, pasémoslo enero. Vimos que algunas obras se pasaban en enero y nos pasamos enero como pensando que bueno, que en enero podía haber una ventana, una nueva ventana de trabajo o algo. Si bien ahora todavía no termina siendo público, porque no lo hicimos público de alguna manera, está claro que no va a ser enero y que lo pensamos un poco julio, pensando que si hay una vacuna, es decir, nosotros, en nuestro cabeza, si no hay vacuna, no hay grandes espectáculos, digamos, no es imposible que hagamos una comedia musical sin vacuna, con aforo limitado, ya es imposible, es decir, no me lo puedo ni plantear. Y si esa fecha de la vacuna queda muy cerca de una fecha, pongámosle junio, julio, no me imagino que en 2 meses podamos... Nosotros, si queremos estrenar en junio del año que viene, necesitamos trabajar 7, 8 meses antes en buscar las marcas, en lanzar la venta, en hacer la comunicación. Entonces digo, me parece que esa realidad va a arrancar recién cuando la vacuna exista y la gente vuelva al teatro con confianza. Eso va a ser un tema. Después hay que ver cómo esté la Argentina en el momento que el teatro pueda volver a abrir. Yo creo que la Argentina va a quedar muy golpeada económicamente.
el mercado teatral de público va a quedar muy golpeado. Entonces digo, voy a hacer una comedia musical de envergadura en el Teatro Ópera, pensando que hay un 30% de público, o un 20% de mercado, o un 40% de mercado, no. Es un poco, nada. Mi temor es que yo no arrancaría hasta que el teatro, de alguna manera público, comercial, independiente, arranque y veamos que hay una vuelta de la gente a las salas en un porcentaje que nos parezca apropiado. Es decir, tenemos que ser súper cautos. Yo revisé un poco el 2001, revisé un poco las cifras del teatro comercial, y al teatro comercial le llevó casi 2-3 años recuperar los volúmenes de espectadores del 99. Entonces, digo, es lo único que puedo tomar como referencia. Digo, no tengo otra referencia que no sea esa, que digo, bueno, crisis 2001, ¿dónde estaba el teatro comercial a nivel de espectadores? ¿Cuánta gente iba al teatro? ¿Y cuánto tiempo tardó el teatro en recuperar ese volumen? Y 2004. Entonces, digo, ojo, una comedia musical capaz necesita 80.000, 90.000, 100.000 espectadores. No creo que estén. Eso es mi miedo, mi duda. Y también digo, ok, nos tenemos que reconvertir. Esa palabra que escucho últimamente, y digo, no me puedo reconvertir. Es decir, no puedo mañana salir a hacer algo que no hago, o que no lo sé hacer. Es decir, esa reconversión, ¿se puede hacer? Sí, capaz se puede hacer, pero me llevaría tiempo, me llevaría a rodearme de gente que me capacite, que me lleve a un nuevo lugar, como esto del streaming. ¿Puedo hacer streaming? Sí, nunca hice. No sé cómo se hace. Necesito que venga alguien y me enseñe. Y rodearme de un nuevo equipo. Es decir, no hacemos teatro de texto, no hacemos determinado teatro, porque estamos en otro lugar parados. Esto indicaría que el teatro de texto va a arrancar más temprano, que una obra de 2 actores es más potable que una comedia musical con 40 contratos. Pero bueno, hoy tenemos comprados 3 derechos de comedias musicales. ¿Quiero dar vuelta al barco? Sí, puedo, pero es difícil. Tipo, nos tenemos que reconvertir en otro tipo de productora diferente a la que éramos, y diferente a la que pienso que somos, o la cabeza que tenemos para producir. Yo qué sé. Todo es posible, pero implica un cambio extremo. Digo, no digo que no se pueda, pero nada, yo lo veo complejo, y en nuestro rubro, pensar también en Latinoamérica, es decir, lo veo todo muy difícil. La verdad que veo un futuro largo, muy largo, porque la pandemia tiene que terminar, porque la economía tiene que estabilizarse de alguna manera, y el público tiene que volver a salir, y para eso tiene que haber colegio, tiene que haber salud, tiene que haber un montón de cosas que creo que van a estar antes de que la salida al teatro, y nada, eso nos pone en un lugar muy atrás de todo. Y esa es mi preocupación, es que estamos a la cola de todo. Estamos a la cola de todo. No digo que un Instagramer, un influencer, un stand-up, o lo que eso va a aparecer, y ojalá aparezca, pero digo, para que el mercado en sí salga a la calle y vuelva, para mí falta un montón. Falta un montón. Tipo, mi mirada ahí es bastante, no sé si pesimista, pero bastante cruda. Es decir, veo que nos va a costar un montón, Perdonen por la visión. No, Es una realidad, sí. Sí, Sí, para mí, también pensar, te escuchaba hablar y pensaba más allá del negocio en sí, en querer avanzar. Pensaba en lo que estábamos haciendo ahora con el concurso en el Cervantes, que está buenísimo, que lo podemos hacer porque estamos manteniendo el protocolo, la distancia social, ¿no? Pero querés empezar a ensayar una obra de más de 2 personajes, ni siquiera podés ponerte a ensayar algo hoy para enero, porque no tenés manera de hacer algunas escenas, que artísticamente, porque también hay que cuidar lo artístico. Entonces, ¿cómo haces determinadas escenas y determinadas obras? Seguramente se podrán adaptar, pero hay toda una otra gran cantidad que, más allá del tema económico, también lo pienso desde protocolo, es imposible hacerlo.
Sí, igual los protocolos acá en Uruguay arrancamos con un protocolo ridículo que tenía que haber distanciamiento arriba del escenario y eso duró también 20 días porque era insostenible, ¿no? Hay que partir de que los elencos artísticos, las bandas de música son unidades de convivencia. A veces uno está más con un compañero ensayando que con el hijo en la casa. Entonces, bueno, eso inmediatamente cayó, ya hoy por hoy no existe, duró 20 días. A mí me parece lo más importante como para adelante es esto, pensar y encontrarse con los otros, trabajar mucho en red, trabajar con los otros, ¿no? Ahí en Redelae nosotros tiramos una cosa de Juan Rulfo que nos gustó mucho, que era o nos salvamos juntos o nos ahogamos separados. O sea, entonces me parece que es por ahí. Sí. ¿No? Creo que esto tiene que generar eso, saber que nadie, en esta nadie se salva solo, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que tendríamos que reformatear para adelante. Yo creo que lo que hay que seguir haciendo es teatro y cambiar la cabeza de repente en eso, ¿no? En saber que un proyecto si no va con los otros, corre riesgo de muchas veces perderse, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Mariano, la verdad. O sea, no tengo una visión muy, muy optimista, pero entiendo que por ahí hay gente que nos está viendo y está bueno tirar una buena, pero... Va a volver la gente en Buenos Aires. O sea, bien para vos, el porque... argentino tiene en el ADN el espectáculo, va a volver. No, pero sí, a ver, sí lo que veo, digamos, es que el público quiere ver teatro, o sea, y lo vemos, ¿no? Cuando pones algo, la gente lo agradece de una forma, nosotros cuando salimos con las obras, la gente lo agradece, te dice, che, gracias. O sea, la gente quiere ver teatro, quiere hacer, mismo se mete en cosas que, viste, me decían, no sé si me gustó mucho, pero la idea de estar en un horario determinado, viendo algo, ya me ponía, viste. Entonces, yo también creo que el horizonte es bastante negro y también está bien, y para ahí lo que nos cuesta es aceptarlo, ¿no? Si, pucha, porque va a ser así, porque va a tardar, porque por mucho que te tiran protocolos al 30% no es real, bueno, en fin, pero sí por ahí hay algo de esperanza en todos esos intentos que hay, en todos los vivos que hay, en todos esos intentos de artistas de hacer algo, de mostrar algo, de ponerse en red, en que el público mismo está ahí, está enganchado con capturas de obras del año del pedo, que se vea una cámara sin luz, sin sonido del orto, ¿viste? La gente está. O sea que, qué sé yo, no sé, de alguna forma algo de fe le tengo. Y por eso insisto que los lugares públicos son los que más tenemos que trabajar, tenemos la obligación de hacerlo. Y con esto que decías vos, Martín, también hace un rato, nosotros estamos encontrando muchos socios en teatros públicos de otros lugares de la región para ir haciendo cosas, lógicamente, dentro de este formato que se nos está permitido. Pero seguramente si seguimos trabajando, lo seguimos pensando, repensando, van a salir otras cosas. Estamos pensando en estrenos mundiales, en estrenos regionales, cruces de artistas, y fundamentalmente que vamos encontrando socios para la producción de esto. Lógicamente son mucho menos costosos que a lo que estamos acostumbrados para mover compañías o grandes festivales, pero no lo podemos descartar. No ponemos el gusto subjetivo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino vamos hacia adelante, porque vemos que esos nuestros públicos que nos siguen, nos piden, nos exigen también, y vamos encontrándonos con otros públicos, que lo que dije hace un rato, que también nos llama mucho la atención, cómo se van prendiendo, y se está generando como esa necesidad. Vuelvo a repetir, porque por ahí cuando contaba Mariano, estoy en la otra punta, digamos, de eso, ¿no? Pero nosotros vamos llegando a distintos lugares y esos lugares nos están pidiendo la presencia, ni bien pase esto, por lo menos la expresión de deseo. Nosotros tuvimos una experiencia que en el año 2012 hicimos radioteatro con la Comedia Cordobesa, hicimos un acuerdo con SRT, que es una radio de la Universidad Nacional de Córdoba, y con una escuela de cine y sonido privada. En ese momento hicimos sobre autores universales, autores nacionales y de Córdoba. Y anduvo muy bien, de lo cual había devolución en el 2012 sobre qué obra gustaba más, o sea, nos pusieron en un horario central. Estamos hablando del radioteatro, que un poco estaba para una generación
de espectadores sub 60. Pero bueno, se engancharon y de ahí salió qué obra votaban todos para que se hiciera. Después la Comedia Cordobesa la llevó a escena, tuvo mucho éxito de público. Y ahora en estos momentos, cuando estábamos revisando todo el material para subimos estos capítulos del radioteatro y realmente fue asombroso porque traspasa la frontera nuestra. Radio, o sea, se subió al canal de YouTube donde uno lo puede escuchar si le interesa en cualquier momento. Y distintas radios de La Pampa, San Luis, Mendoza, se contactaron del sur de Brasil, lo subieron en horarios centrales de ellos, para tener comunicado a la gente. Entonces, decimos, bueno, tenemos una función social que la podemos cumplir y empiezan a generarse otras instancias de asociaciones y que la estamos pensando. No digo que vamos a hacer radioteatro, o sea, puede que sí, porque tampoco sabemos cuánto va a durar todo eso, pero hemos encontrado otras puntas que por ahí las desconocíamos o estamos totalmente lejanos de eso. Y con la cuestión de protocolo que estaban hablando recién, a nosotros nos pasa lo mismo. En Córdoba nosotros tenemos el teatro habilitado para hacer los streaming o vía Zoom, si son o live, lo que sea, pero tiene que pasar por el COE, que acá es la Comisión de Emergencia, donde nos tenemos que sentar a explicar paso por paso si los actores se tocan, no se tocan, si los músicos, o sea, es bastante engorrosa y bueno, vamos haciendo en cuenta gota eso. Y realmente la sumatoria de espectadores, telespectadores, o como quiera llamarse, es muy positiva. Bueno, podemos... Sí, así. No, pero sobre lo que decís, Raúl, por ejemplo, yo veo la función social evidente, ¿no? Digo, de poder poner algo que se vea y que hay mucha más gente que lo puede ver. El tema es cómo lo monetizás, ¿no? Porque la pregunta, digo, como teatro público, fantástico, llegás a mucho más lejos que había llegado. Teatro independiente o teatro comercial, digamos, ¿cómo hacemos para, viste? Sí, tal cual, desde lo mucho más fácil, no solo más fácil, es un deber casi, es Claro, un deber. claro, por eso decía eso. Digo, sí o sí hay que hacer, no hay dudas en eso. Pienso más en el teatro independiente, en la sala, cuando dijiste qué fortaleza, volviendo a la pregunta, lo primero que pensé por dentro, lo primero así, que bueno, no me acuerdo quién empezó a hablar y por dentro dije lo colectivo, ¿no? Y corriéndome del teatro oficial y parándome en las otras compañías con las cuales trabajo, pensaba que es lo que nos fue salvando, ¿no? Más allá de lo que hicimos o lo que no hicimos, ¿no? O las decisiones de tomar, decir, bueno, no subamos la obra porque, yo qué sé, el Mar de Noche, nos pidieron en Mar de Noche, nos pidieron Mi hijo solo camina un poco más lento, y había una decisión claramente de que esas obras continúen su ceremonia dentro de un teatro. Sí siento que hubo una movida interna que tenía que ver con lo colectivo. ¿Maga? Si quieren, pasamos a las preguntas del público que tienen mucho que ver, estuvieron muy pendientes, hay muchas preguntas y tienen mucho que ver con todo lo que venimos conversando. Nos preguntan, en este contexto global, voy a empezar por acá. ¿Hay algunas situaciones que la pandemia dejó en evidencia y que hay que mejorar o potenciar? Lo preguntan en relación a los 3 circuitos, al teatro oficial, comercial e independiente. Yo creo que algo comentamos respecto a que lo que hizo la pandemia fue exponer la fragilidad de todo el sistema de producción, de las entidades, digamos, de la producción en todos sus aspectos. Me parece que en relación a eso, Mariano, ¿qué consideras que deberían potenciar o que se podría potenciar o mejorar?
Bueno, yo creo que no es mi caso, ¿no? Pero yo creo que muchos de los que están acá, e incluso otros, salieron con sus recursos a tratar de cubrir espacios, de recaudar, con el streaming, con las obras, con la emisión de obras viejas, con los cursos a distancia. Y me parece que muchos sacaron a la calle todos los recursos que tenían a mano para poder seguir estando presente, seguir pudiendo recaudar, seguir pudiendo mantener un poco la estructura o la gente que tenían alrededor, pero me parece que yo creo que en todos los sentidos la pandemia, no solo en la producción teatral, ¿no? Me parece que expuso una fragilidad de todo, transversal de todo, de la política, de la economía, del gobierno, nada, me parece que en el caso nuestro, nada, ya es algo bastante frágil y creo que expuso toda su fragilidad, digamos, todo. Es decir, dejó expuesto muchos problemas que tiene la actividad hace mucho tiempo, que ahora se vieron, che, tengo la obra, no la puedo transmitir, los derechos, no, el actor no quiere, este no quiere, el otro, bueno, ¿qué hago? La que tengo grabada no sirve, la que quiero grabar no puede. Es decir, nada, se surgieron te encontraste con un montón de situaciones que no estábamos preparados. Claro, Digo, perdón. yo me saco el sombrero con todos los que hicieron cosas, porque la verdad que hacer algo hoy en medio de... Para mí el teatro, aparte de todo lo que estamos diciendo, es juntarte, reunirte, debatir, discutir, es decir, no conozco una obra de teatro que no sea con 10 personas sentadas en una mesa opinando todo sobre para dónde hay que ir con la obra, o para dónde hay que ir con la comunicación, o para dónde ir. Digo, para mí mantener ese espíritu con el Zoom es muy complejo, muy complejo. Así que no se pierda ese espíritu y que haya que hacer todo a distancia y vía Zoom, ya me saco el sombrero. Digo, poder trabajar hoy haciendo lo que fuera en medio de todo esto, digo, yo aplaudo. Es interesante, perdón, me meto digo, lo que había por ahí antes, pre-pandemia, era complejidades de cada sistema de producción en particular, algunos comunes, algunos particulares de cada uno. Ahora creo que aparecieron cosas que se transversalizan en todos los sistemas o los modelos de producción que empiezan a parecer como similares, ¿no? Digo, el tema de esto que habíamos hablado de los derechos, la precariedad, es muy interesante esto que se disparó a partir de esto, me parece, ¿no? Perdón, yo creo que lo más fuerte que dejó expuesto la pandemia es la precariedad con la que veníamos trabajando. Creo que eso me parece lo más fuerte y indispensable para seguir avanzando, ¿no? Más allá de que pase la pandemia, creo que debemos reconstruir un poco la industria en ese sentido. Sí, acuerdo totalmente con eso, como quedamos al descubierto, o sea, si bien todo el sistema productivo quedó a la intemperie, pero nosotros, nuestro sector, realmente quedamos devastados, o sea, no tenemos columnas para seguir, comparándolo con la industria del turismo. El turismo le quedaron los hoteles, y también se está viniendo abajo pero están buscando la forma de replantearse cómo volver. A nosotros nos cuesta mucho, justamente con lo que decía también Mariano, es la idea esta de la unión, de la comunión. ¿Cuándo va a ser ese momento realmente? Estoy hablando acá de Argentina, ¿no? ¿Cuándo realmente vamos a volver a eso? Y ahí es donde nos encontramos desarmados y con una espalda totalmente vacía. Yo creo que es importante también que el movimiento, que los artistas, que el sector cultural se convenza de la jerarquía que tiene en la sociedad, que es tan importante como comer. O sea, porque ahora en estos momentos de crisis puede aparecer un discurso que siempre aparece, que es contraponer, ¿no? Primero como, después escucho música, primero tomo un vaso de leche, luego veo una película. Y no estamos tan así, separados en nuestras cabezas, tan diversificados. Va todo de la misma. Entonces, me parece que es muy importante la convicción del movimiento en que realmente es una necesidad la cultura, el arte para las personas. Si nosotros no
no estamos convencidos de eso, es difícil que pueda aparecer una solución en estos momentos de crisis, porque yo creo que la solución tiene que aparecer, insisto, bueno, yo tengo una postura muy estatista, pero insisto en la necesidad de que el Estado contemple a un sector como el cultural, como el artístico. Y lo digo siendo funcionario de un organismo público, o sea, no tengo problema. Yo creo que en ese sentido ha sido transversal, digamos, la postura que se ha tenido en muchos lugares en relación al movimiento. Pero insisto que es fundamental de que partamos de una convicción en esa jerarquización. Me parece importantísimo. Gracias, Gustavo. Sí, es como la respuesta de por dónde potenciar o por dónde ir. Preguntan, así como la falta del vivo, del teatro real, genera falta de trabajo para técnicos, hay para algunos técnicos de algunas especialidades, quizá también pueda ser la posibilidad de trabajo para otros especialistas en esto del streaming. ¿Les parece potable combinar en ese sentido ambas cuestiones? Un poco Mariano había comentado sobre eso, si alguien más nos quiere comentar. Es que es un poco también antes esto, digo, surgen nuevas figuras, como surgió en ese momento las redes y ahora surge el streaming y van a seguir apareciendo como en algún momento el productor ejecutivo no existía y de repente apareció, por decirlo de alguna manera. Creo que a medida que todo va evolucionando con los formatos que se queden, van a haber roles que se van a quedar y que van a empezar a existir. Digo, y también pienso en que no sé cómo será el negocio hacia adelante, pero esto del streaming también abre otros canales que quizás vos estás haciendo una obra acá y decidís hacerla en streaming a China. Digo, son cosas que hoy no sabés y que creo que el día de mañana sí va abriendo otros roles, como siempre fueron apareciendo también. Pregunta por ahí derivada de esto que decías, Romy, perdón. Sí, también tiene una experticia el lenguaje audiovisual. Sin duda que va a haber que incorporar... ¿Hola? Incorporar técnicos, incorporar especialistas en ese lenguaje. Porque, ojo, también yo le tengo pánico al streaming porque una obra que sea mal presentada, probablemente en vez de acercar a la gente al teatro, lo aleje, si no estuvo cerca, lo aleje definitivamente. Es un lenguaje que tiene otros códigos que sin duda pasan tienen que pasar por una mirada profesional en relación a ese lenguaje, ¿no? Yo tengo la sensación que no es que realmente no cualquier obra puede ir por streaming, pero por ahí sí hay algunas cosas que sí funcionan y que sí pueden tener su canal de distribución por streaming y que sí van a sí el streaming va a potenciar. Que si lo vemos en su globalidad, en un streaming, pero que sí para algunas obras, para un tipo de teatro, ayuda y potencia. Y que ahí sí, digamos, en la forma en cual lo filmás, y en la forma en cual lo distribuís localmente, y ahí vuelvo a las marcas, ¿no? Con marcas locales, ahí creas ingresos potenciales y creas valor en las artes escénicas. Pero no lo podemos ver como una solución o como una herramienta global para cualquier espectáculo, porque no. Porque para el teatro independiente, por ejemplo, si el día de mañana quiero hacer una obra y tengo el costo de entrada, tengo los técnicos, es imposible, no tiene sentido. Así que caso por caso, pero bueno. Eso. Sí, ahí, perdón, meto una pregunta que por ahí viene relacionada con lo de Romy, con lo de Maxim. Pregunta que por ahí surge del público también, pero ¿ustedes creen que puede existir desde la producción, más allá de Mariano, que tiene una complejidad muy grande por los costos de los musicales y eso, pero digo, que ustedes además hacen muchos espectáculos en gira, no las grandes escalas, Mariano, digo en general el resto. ¿Piensan que a futuro puede coexistir esta posibilidad de que haya mercado de
mercado o sí, de giras virtuales, de proyectos virtuales o proyectos de streaming o como lo llamen, como quieran llamarlo, conviviendo con giras a proyectos, digo, por ahí pensándolo, coexistan con espectáculos presenciales y en vivo. Tal vez no puedan llegar a China por los costos, pero sí puedan llegar con el espectáculo virtual, pero sí pueden llegar a otro. Digo, ¿creen que puede existir eso? Que a la vez, cuando todo se empiece un poco a hacer, ¿es posible? Yo creo, mira, por ahí te refieres a un circuito de festivales que tenga, ¿no? Digamos, ese tipo de formato. Yo creo que no, pero me parece que hay cosas que sí van a quedar y que están empezando un giro, que están empezando a dar algunos festivales. Por ejemplo, en el Festival Internacional, el FIBA, de la edición pasada, vino ese coreógrafo francés que hizo una obra a distancia, ¿no? Tipo que no le gusta viajar, o sea, no es que no le gusta viajar, sino que por concepto no quiere viajar, por cuidar al planeta, ¿no? Se dirigió a todos sus actores por Zoom, a distancia, y la obra se hizo. Y es verdad que muchos festivales, además, lo que están tratando de favorecer es que se trabaje con artistas locales. Entonces, en todos los festivales, de hecho, con los cuales estamos hablando ahora, que tienen por ahí una edición en marzo del año que viene o en enero, también hay cosas prácticas de poder viajar, que una sola persona pueda viajar, un director puede viajar, que en el caso que no pueda viajar, no un elenco, ¿no? Digamos, que dirija un elenco local, pero en el caso que no pueda viajar, de última pueda dirigir a distancia y la obra se hace. Entonces yo, ¿qué hago como festival? Programo una obra con un director que me gusta, que es conocido, hago participar artistas locales, y si no puede viajar ese director, igualmente la obra va a estar. Creo que eso es, por lo menos yo, lo que estoy viendo ahora en estos meses, digamos que este formato se está favorizando mucho más. En vez de que las obras viajan, como solían viajar en su momento, mucho más van a ir hacia una dirección de actores locales. También creo que eso puede pasar como en esta primera instancia. Digo, creo que hay un intercambio que sucede en los festivales y con las giras que no va a ser igual a que, digo, son distintas experiencias. Para mí es incomparable el intercambio que sucede siendo nosotros artistas que viajamos o siendo nutriéndonos de los que vienen, ¿no? Sí, puede ser, lo pienso hasta económicamente, que sea difícil en una primera instancia y capaz viajen obras de actores o actrices por un quisiera ir, supongo, a Uruguay a hacer una función, tenés que contemplar, guardarte no sé cuántos días, no quiero estar diciendo mal, ¿no? Pero también implica un costo y un volumen de gente, entonces sí entiendo que se achique un poco en una primera instancia, pero no creo que se instale como hacia futuro como única, digo, no va a dejar, no creo que dejen de existir las giras ni los festivales internacionales, y por favor que no suceda. No, para nada, al contrario, por favor, yo lo que estoy diciendo es que sí coexiste, el vivo es lo que más nos, obvio, pero digo, si es una posibilidad como pensando como un cruce en ese sentido. Yo creo que van a cohabitar, van a cohabitar sobre todo al principio, y volvemos al territorio de cada uno, ¿no? Cuando nosotros tenemos que salir al interior de nuestra provincia, esto también nos sirve como forma de difusión. O sea, si se quiere, se larga primero todo esto y después vamos en forma presencial, no solo el teatro público, sino también el teatro independiente. Nosotros tenemos todo un sistema de corredores teatrales. Entonces, como que en este momento vamos manteniendo a ese público con producciones que le vamos mandando en forma virtual. Y vuelvo a repetir que estamos en conexiones con otros teatros, también estamos haciendo esto, y creo que ninguno estamos convencidos de que queremos esto o queremos que se quede esto, pero tenemos que mantener por lo menos la llamita viva de que estamos haciendo cosas y que no queremos perder ese público que nos está observando. Sí. Yo creo que esto va a pasar, ¿no? Porque en algún momento va a pasar y mucho de esto va a perecer. Y capaz que es muy tarde para decirlo porque genera mucha polvareda, pero yo creo que nosotros tenemos que militar para que eso perezca.
porque lo nuestro es otra cosa, o sea, es por otro lado. Para mí sería una gran tristeza que un streaming supliera o ganara espacios en un festival internacional, porque se perdería lo que realmente es la esencia de un festival internacional. Ahora, si vos me decís, bueno, se segmenta el público para cierto sector profesional, que haya un streaming pago para ver parte de la programación de Aviñón, que no es sencillo, bueno, eso es una cosa, pero no vincular al streaming como parte esencial de... Yo diría que no podemos permitirnos que el streaming compita con eso. Que el teatro mismo no lo va a permitir, o sea, el teatro en su esencia no lo va a permitir. Porque vuelvo a decir, esto va a pasar, yo sé que es muy doloroso el tránsito por esta situación, es algo más que nunca imaginamos que iba a suceder, no entra en ningún sueño de nadie, y va a pasar, va a pasar. Está en el futuro, ¿viste? Está en Uruguay, está todo abierto. No, pero mirá que nosotros igual acá estamos, igual estamos peleando, no te creas, o sea, es terrible lo que ha pasado, pero tenemos que volver a eso, o sea, justo porque no voy a entrar ahora, o sea, sería larguísimo, ¿viste? O sea, abrir teorías hasta conspiratorias, pero yo creo que el gran problema de todo esto no es o sea, las consecuencias más fuertes de la pandemia no son solamente a nivel sanitarias, a nivel del aparato respiratorio, sino acá hay un tema que nos va a costar mucho, que trabajar nuevamente en la cabecita, que la cabecita vuelva a estar ubicada, el tema de la salud mental, ¿no? Uno de mis hijos es chico y volvió a la escuela, y para mí es terrible. Estos 2 días tuve la oportunidad de ir a buscarlo, y que viste que cuando salen es una explosión, ¿no? Los niños revientan, viste que la salida de una escuela o un colegio es como un acto de energía. Los tipos salen achatados, ¿entendés? O sea, no están entendiendo lo que le está pasando, ¿viste? Y yo creo que, bueno, el tiempo dirá, y el tiempo nos dará elementos para ver qué fue realmente todo esto, ¿no? Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser militantes para que bueno, volvamos a hacer todo lo que, bueno, no, vuelvo a decir, no quiero ponerme meloso con ustedes los argentinos, yo admiro el teatro argentino. Hola, se me corta porque me están llamando de otro lado, disculpe. Bueno, nada, era eso, nada más. ¿Qué haríamos sin el positivismo de Gustavo? Yo soy un gran pesimista, te lo aseguro. Como buen uruguayo soy un gran pesimista, pero como dice nuestro amigo Octavio Arbeláez, que algunos conocen, triste como uruguayo contento. Pero no, de verdad, lo creo así. En relación al streaming, nos preguntan cómo creen que está la curva por el interés del streaming o en el streaming en estos tiempos, después de medio 6 meses de tratar de adaptarse y de hacer presentaciones vía streaming únicamente. Creo que hubo una primera parte en la cual la gente se puso muy feliz de ver cosas online, cosas actuales, cosas pasadas, históricas, obras que no pudieron ver, y no vieron mucho el tema de la calidad de lo que estaban viendo, ¿no? Y competía por ahí con Amazon o con Netflix, lo que sea. Ahora creo que la gente está realmente, primero, viendo mucho más el tema de la calidad de lo que están viendo, y después, por ahí, podrido de ver teatro por streaming, para decirlo francamente, digamos. Entonces, que hay que buscar realmente las obras o un pretexto realmente especial para que la gente se interese. Yo creo que hay ansias de volver a ver cosas en vivo, y ya el modelo del streaming, por ahí, por eso digo, hay casos particulares, ¿no? Hay obras que sí funcionan, y obras que no pueden ver a la gente en el interior, muchas cosas, pero en general la sensación que tengo es que queremos volver al vivo, queremos ver cosas en vivo y ya está. Sigo, nos preguntaban también desde Perú, ¿cómo creen que es necesario incentivar al público a no perder este interés por el streaming, para seguir viendo? Estaría bueno que lo vayan perdiendo de a poco el interés por el streaming, que lo vayan perdiendo muy de a poquito a medida que se vaya abriendo el teatro. Entonces, que corte Netflix.
El contexto de la pregunta es que en Perú aparentemente van a seguir hasta el 2021 cerrados, entonces por eso preguntan cómo hacemos para sostener aunque sea el streaming. Claro, porque, perdón, es interesante lo que entre el público hay gentes de distintos lugares, distintos países, distintos contextos que tienen aperturas, otros todavía muy a largo plazo cerrados. En Córdoba, Uruguay pasa esto, digo, por eso hablamos por ahí en ese sentido, ¿no? La particularidad que es desde el Perú, gracias Maga. No, es verdad. Mira, yo cuento un pequeño ejemplo que tiene que ver con esta pregunta, porque también nos preguntamos eso, y hace 2 semanas acá en Córdoba nos juntamos los 2 teatros, dependemos de la Agencia Córdoba Cultura, el Teatro Libertador, para el que no lo conoce, como el Teatro Colón, donde ahí están los cuerpos estables musicales y líricos, y cruzamos con artistas de nuestro teatro, con actores, tanto del infanto juvenil y de títere, y la primera subida, ni bien empezaron 13.000 personas, llegamos a 75, y ahí nomás pasaron las 100.000 visitas, que estaban totalmente activas, e interactuando con lo que estaba pasando. ¿Qué nos dice esto? Sigamos haciendo los cruces entre cuerpos. Insisto, son medidas paliativas que estamos tomando, pero que nos están dando resultado, y la sorpresa también fue de que primero fue en el anillo de Córdoba, de la parte, como sería del conurbano, como le llaman ustedes, después del interior, y mucho de la región del cono sur, pero muchísimo público ingresó por ese lado, y con devoluciones o sea, nosotros decíamos, no es nuevo, digamos, cuando lo hemos hecho en forma presencial, pero eso fue como contestándole para el amigo de Perú que contestó esto, quizás una de las puntas, el cruzar los artistas, encontrar a los artistas por ahí de una forma también más llamativa. Como ejemplo lo tiro, no digo que sea la fórmula, ¿no? Mariano, te preguntan particularmente si no hay forma posible de pensar en trasladar, por ejemplo, School a espacios abiertos y hacerlo factible en el mediano plazo. Yo creo que ahí, bueno, volvemos un poco al tema de derechos y el tema, claro, cantidad de actores. Yo creo que es impracticable ensayar hoy con algún tipo de protocolo una obra tan grande con niños. Es decir, no lo veo. Me encantaría hacer teatro. Es decir, yo creo que acá tampoco hay tanta cultura como capaz hay en Europa, en España, otros lugares donde hay festivales abiertos al aire libre. Acá teatro al aire libre no es algo usual. Hubo algún tipo de experiencias, pero no es algo que en el verano se instale un festival o un lugar donde haya teatro al aire libre. Pero igual la dificultad hoy sería cómo hacemos para juntarnos y ensayar una obra con esa cantidad de personas, con esa cantidad de niños, y no tendríamos el aforo que necesitamos para poder trabajar. Es decir, nosotros tratamos siempre de apuntar un poco de trabajar en los meses de julio, que son las vacaciones de invierno, que es donde se concentra la gran afluencia de público al teatro comercial. Correrme de las vacaciones de invierno sería casi suicidarme. No me correría nunca de julio. Entonces digo, nada, le encuentro varios puntos ahí, digamos, teatros abiertos con aforo no hay, posibilidad de ensayar la obra con esa cantidad de gente hoy tampoco existe, y no me correría de las vacaciones de invierno, que siguen siendo en Argentina un lugar, diría una trinchera. Digo, me parece que las vacaciones de invierno, incluso pasamos muchas crisis de diferente tipo, pero las vacaciones siguen siendo un refugio donde los padres sienten que una salida al teatro hay que hacer con los chicos. Y eso es un poco como un cordón de protección al teatro, es decir, las familias siguen pensando, o los padres siguen pensando, como ellos fueron con sus padres también, que al teatro en vacaciones de invierno hay que ir. Entonces, eso asegura como que, bueno, hay una salida familiar. En general tratamos de apuntar a espectáculos familiares, con lo cual no me correría las vacaciones de invierno. Obviamente el aire libre en vacaciones de invierno sería imposible, y creo que no hay cultura, es decir, de aire libre acá, ni aforo, ni estructura para poder hacerlo, ni
hay que montar 5 escenografías, digamos, no lo veo. Me encantaría tener un festival como el de Málaga, así, o Mérida así abierto, en un anfiteatro romano, pero no lo tenemos. Bueno, gracias ahí al público. Estamos ya abordando el último tramo y volvemos desde Alternativa y a PIAE a agradecerles acá a Romina, a Maxim, a Mariano, a Raúl, a Gustavo por su participación, grandes profesionales, con la esperanza de volver lo antes posible, por favor. Y muy interesante esto que se fue dando, estos cruces y esta cuestión en particular, ¿no? Nos pongamos, digo, más allá del pesimismo o no pesimismo, muy interesante lo que sale a flote y lo que se evidencia, y cómo el futuro de la producción también está pensando en escenarios de distinto tipo, algunos más a mediano o largo plazo, etcétera, etcétera. Para cerrar, muy brevemente, y antes de despedirnos, si tienen mínimamente una breve reflexión o algo que quisieran dejar, entendiendo cada uno el tipo de producción que desarrolla o los tipos de producciones que desarrolla. Y con eso hacemos el cierre definitivo. Si tienen, y... Vale, yo creo que por lo menos desde mi lado es como una época muy compleja, donde uno en la producción está acostumbrado todo el tiempo a generar y a ir para adelante a pesar de las dificultades. Siempre producimos en medio de las dificultades, tratando de buscar, che, puede pasar esto, hay elecciones, la economía, la inflación, el dólar. Siempre pensamos en un montón de variables cuando estamos produciendo, sobre todo cuando producimos a medio a largo plazo. Pero todo el tiempo nuestra cabeza está pensando como en generar, en producir y en ir para adelante a pesar de las dificultades. Hoy nos encontramos con una situación que es como un paredón infranqueable, digamos, imposible de pasar, y es difícil manejar eso frente a nuestra personalidad, que capaz tiene que ver con esto de la ansiedad, de ir para adelante a pesar de todo, y de tirar un poco para adelante a pesar de las dificultades que nos encontramos en Argentina todo el tiempo. Pero bueno, esto terminó siendo como chocar, ¿no?, contra esa situación muy de frente y bueno, en nuestro caso como nada, aprovechar el momento para meterle mucha reflexión a qué quiero hacer, cómo quiero seguir, en qué me quiero involucrar y en qué no, cómo quiero que sea de acá para adelante las cosas. Es decir, internamente para mí fue un momento, bueno, un parate obligado, nunca nos pasó en 30 años, 25 años de trabajo, nunca nos pasó encontrarnos con algo así. Siempre fue esto de produzcamos a pesar de, y siempre tenés que el problema con el actor, el problema con esto, el problema con aquello, entonces, no sé, miles de problemas que transitamos, pero bueno, nos encontramos con algo que nos dijo, hay que parar aunque no querramos parar. Es decir, y eso para mí fue como un poco lo que decía, creo que Gustavo, el tema de la cabeza. Creo que ser productor y tener que lidiar con esta situación, productor digo genéticamente, no querer como producir, generar contenidos, avanzar y todo, y sentir que viene una dificultad que no podemos atravesarla, que no hay forma de atravesarla. Eso para mí terminó siendo como una gran complejidad frente al día a día de trabajo, ¿no? Decir, bueno, tengo que parar. Pero no está en mi ADN parar, pero no me queda otra. Hay que parar y decir, bueno, reflexionemos, analicemos y cuando haya una apertura, nada, un poco cómo lo quiero hacer, qué quiero mejorar de lo que hacíamos antes, en qué punto, digamos, siempre uno arrastra también en estas producciones un montón de cosas que quiere capaz mejorar y en la misma operatividad te cuesta parar y cambiar, y bueno, capaz que es un buen momento para reflexionar y mejorar. Bueno, Habla, que tenés que... No, dale vos, Romina. Que vamos cerrando. Vamos. No, bueno, pensaba, nada, a mí en este momento me toca estar en el Teatro Cervantes, que es circunstancial, y sentir que podemos estar haciendo algo en este momento para agitar a la comunidad teatral, la verdad es de una felicidad inmensa, y también
la sensación de qué es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con las cooperativas, siento que es un momento para repensarnos, para leer material, para pensar hacia adelante, pero que el stop nos tocó a todos en lo que concebimos como teatro esencialmente. No estoy pensando en construir qué espectáculo voy a hacer para pasar en streaming, por ejemplo. No se me ocurriría. Eso. Bueno, a mí voy a tomar nuevamente la postura de pastor, como me definieron acá en un chat interno. Y nada, que hay que darle para adelante, sí, sin duda. Esto va a pasar y vamos a volver a hacer lo que hacíamos, a hacer lo que hacían. E insisto en el tema de poner el énfasis en lo colectivo. Acá está Maxime, nosotros con Timbre y con la Alianza Francesa de Lima y Salaverdi hacemos hace como 6, 7 años una Quijotada, que es la extensión del temporada alta acá en Latinoamérica, y eso ahí está clarísimo el resultado del trabajo en red, del trabajo con el otro, donde cada uno da lo que puede y bueno, y los resultados están a la vista. Así que bueno, vamos arriba y hay que darle para adelante y ya va a pasar y nos vamos a reír de los streaming y de los Zoom y de todos esos y vamos a dar sale, vamos a cortar boletos y todas esas cosas que nos gusta hacer. Así que un placer por compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, sí, realmente ante el masazo teatros cerrados, fronteras cerradas, yo creo que tenemos que trabajar con las redes abiertas, más abiertas que nunca, seguir generando redes, asociaciones, y no solo las redes, sino también manos, cabezas totalmente abiertas para poder superar esta situación, que yo creo que la vamos a superar, porque así como dice Gustavo, como decían todos, yo creo que el teatro mismo va a renacer y vamos a renacer todo con eso. Y todo esto también yo creo que van a ser herramientas que se van a utilizar después dentro del teatro, o por lo menos creo que vamos a trabajar para que estén dentro del teatro. Maxime. Y no, una reflexión. No, yo, la verdad es que estaba tratando de pensar, ¿no? Algo inteligente para decir y para cerrar, ¿no? No se me ocurrió, la verdad, nada. Te voy a decir lo siguiente. No, la verdad que no tenemos ese espacio de reflexión. O sea, agradezco esto para pensar en qué estamos, porque estamos en la sobrevivencia, eso es lo real. Estamos sacando el agua del barco, básicamente. Entonces me dije, che, ¿querés reflexionar? No tengo ni idea, viejo, no sé. Quiero sobrevivir, quiero llegar al otro lado de la orilla, eso es lo real, digamos. Entonces, para ahí la reflexión es, no hay dejar de hacer, y para ahí es lo que hay que hacer, digamos. No dejar de hacer. Dejar de hacer o sea, yo entiendo la posición también de decir, che, por ahí es el momento de pausar, ¿no? Por ahí el mundo te dice, che, pará un poco, ¿no? Y mirar alrededor y paremos todo un poco y tratamos de pensar. Yo estoy por ahí, nosotros creo que estamos en la otra punta, es decir, no tenemos otra que hacer. Y salir a a batallar para que las clases sigan haciendo en vivo, online, que la gente se enganche, hacer los streaming de las obras, de cualquier obra del mundo, digamos, o sea, sí, no queda otra. Y esperar de que estaremos vivos cuando el vivo regrese. Muchas gracias, Maxime. Gracias a todos, Romina, Maxime, Mariano, Raúl, Gustavo, Magalí, como moderadora. Gracias Alternativa y APIAE por estos espacios, este cuarto foro de futuros escenarios de la producción. Nos encontramos en el quinto foro, que ya diremos cuándo será. Agradecemos la participación y muchas gracias por ese punto de distancia también con cada una de las situaciones y ese contexto que estamos tratando de ver, más allá de las situaciones, y que vuelva el vivo por todos lados, por favor, que vuelva la presencialidad. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Gracias.